tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Toda esta serie hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios. Antes de comenzar, me gustaría que cada uno se hiciera la siguiente pregunta. ¿Algo ha cambiado en usted a lo largo de esta serie? ¿Ha experimentado un poquito más la paternidad de Dios o todo sigue igual? Háganse esa pregunta, hable ahí con el Espíritu Santo y hágase esa pregunta. Y también pregúntese si realmente le ha dado la importancia a esta serie. ¿Sí? Si la paternidad ha sido algo importante para usted o es un asunto que todavía no quiere resolver, lo deja para mañana o en algún momento se resolverá, el tiempo lo sana todo. ¿Sí? Si alguno de ustedes realmente le ha dado la importancia a esto, pues le cuento, pasa a la siguiente, por favor, que hay alguien que sí le importa su paternidad, que es muy importante y que fue tan importante que ya la resolvió. Estamos hablando de nuestro Padre, nuestro Abba Padre que cantábamos y alabamos hace un rato, ¿sí? Él resolvió eso. Y es tan importante que los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, busque ahí rápidamente en su Biblia digital o en su Biblia física, hablo acerca de esto. Vamos a leer en Malaquías 4, versículos 5 al 6. Miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿No les parece curioso que justo los 2 últimos versículos que le dejó a su pueblo hablen de paternidad? Entonces, si hasta ahora para usted la paternidad no ha sido relevante, pues le cuento que para su padre sí. Y esto era un asunto que quedó pendiente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía nos podíamos sentir huérfanos, no teníamos ese cobijo que da un padre. Pero en el Nuevo Testamento Dios lo iba a resolver con su plan. Siguiente, porfa. Hasta ahora hemos visto 4 prédicas. Vamos a hacer un breve recuento rápidamente. En el primero hablamos de una breve introducción, nos lo hizo nuestro pastor Nando, y hablamos de que recibimos un espíritu de adopción, ¿sí? Ya no éramos huérfanos, sino hijos y herederos, que Dios llegó a hacer esa pieza faltante en nuestra vida. Luego vimos con Antonieta, en Cristo somos hijos amados, que nos recalcó varias veces y nos preguntaba, ¿realmente se creen hijos o realmente no se lo creen? En la siguiente vimos a Angélica que nos hablaba acerca del corazón de nuestro papá, comprendiendo ese corazón, que es un padre que nos conoce incluso más que nosotros mismos, nos ama, nos corrige, es paciente y además tiene 2 características, que es que tiene un corazón tierno y compasivo. Ella nos hablaba de su cumpleaños, de cómo tuvo detalles con ella y bueno, le hizo publicidad gratis a muchas marcas también. Luego, en el cuarto y último hasta ahora, Marina nos hablaba sobre los caminos del Padre. En Oseas, capítulo 10, del 1 al 11, nos hablaba y nos retrataba parte de la historia del pueblo de Israel, en la cual nos invitaba a cambiar Israel por nuestro nombre. Y nos contaba también cómo en procesos de su niñez, Dios la guardó de tantas cosas que vivió. Y hoy vamos a continuar la 5ª prédica de esta serie, experimentando la paternidad de Dios, con aclarando nuestra visión del Padre. Me encanta que el título diga nuestra, porque no lo tenemos que hacer solos. Si usted se ha sentido solo, batallando con algo todavía, que tengo estos temas con mi papá todavía, no lo vamos a hacer solo. Como casa espiritual, todos como papá, como mamá, necesitamos entender y tener una misma visión de nuestro Padre para caminar juntos y alcanzar la madurez. Entonces, ¿quién quiere aclarar un poco su visión del Padre hoy? Bien, vamos a ir con conceptos. Vamos a ver de qué trata eso de visión. Primero, vamos a entender que la vista tiene que ver con lo que se limita frente a los ojos. Por lo menos ahorita yo los veo claramente, pero si yo me quito estos, empiezo a ver puras manchitas. Y aunque veo manchitas, no significa que hay manchas. La visión
por el contrario, nos ayuda a comprender lo que vemos. Entonces ya no tiene solamente que ver con lo que yo veo, sino con lo que yo comprendo. Tiene que ver con perspectiva. Nacemos con vista, pero la visión se va desarrollando a lo largo del tiempo. Se desarrolla progresivamente a través de nuestras experiencias. Para las personas como yo, que tenemos problemas visuales, esto es una esperanza, porque quiere decir que no siempre voy a ver mal, sino que con el tiempo y usando estos y no quitándolos, poco a poco esa visión se va a ir corrigiendo. Ya vamos a ver más adelante quién representa esos lentes que nos corrigen la visión. El día de hoy vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo veo a Dios Padre? Esa es la pregunta de hoy. El nombre de la prédica de hoy es Aclarando nuestra visión del Padre. Entonces vamos a hacernos esa pregunta. Antes de responder esa pregunta, vamos a responder cómo veo a mis padres o cómo veo a esas figuras paternas que colocaron allí. Así no las veas y hayas sido ausente, ¿cómo las ves? Esa es la pregunta de hoy. Y yo voy a invitar a los bellos servidores de esta iglesia que por favor repartan unas hojitas, por allá hay unas hojitas, porque hoy tenemos tarea. Hoy tenemos una tarea, van a repartirles unas hojitas, van a encontrar una tabla y en la tabla van a tener 3 líneas. Hoy vamos a responder la primera y la segunda 2, la siguiente es tarea para la casa. Bien, les voy a hacer esta pregunta y en las hojitas van a responder lo siguiente. Recuerden una experiencia de la niñez. Algo en lo que usted haya fallado, algo en lo que no le haya ido bien, algo que tuvo cierto tipo de problemas. Las cosas no salieron como usted quería. Recuerde algo. Me van a ir levantando la mano cuando vaya recordando. Recuerden aquello que no salió como querían. Preferiblemente les digo que busquen algo en su memoria de la niñez, porque mientras más recordamos cosas de la niñez, más profundo vamos a sanar. A veces nosotros creemos que sanamos, buscamos recuerdos más cercanos a nuestra edad actual y la verdad es que son paños calientes. Hoy venimos a sanar. Esta es su casa, este es su lugar para sanar. No solamente recuerde ese hecho, sino recuerde qué sintió, cuáles son sus emociones, qué sintió en eso. ¿Y cuáles son esas acciones que usted tuvo? Siguiente, por favor. Esas acciones que tuvo, esas emociones, y no solo las suyas, sino las de su papá o su figura paterna. Recuérdelo por allí. Me van levantando la mano cuando ya tengan más o menos claridad y vayan escribiendo allí mis acciones, mis emociones, las de mi padre, si las recuerdan. Vayan escribiendo. Si el Señor le está trayendo a memoria algo y usted en este momento, no, eso es algo muy tonto, no se preocupe, colócalo allí. Si el Espíritu Santo le está haciendo recordar algo, así que piense que es pequeño, tómelo en cuenta. Su Padre toma en cuenta todo lo que tiene que ver con usted. Mientras ustedes escriben, yo les voy a contar un poco acerca de la mía. Se remota hace unos cuantos añitos, en donde pasaba de 6º a 7º grado, en donde ya los números no eran parte de la matemática, sino las letras. Y la verdad es que para mí fue un choque fuerte, porque me enfrenté con mi primer examen raspado. ¿Quién recuerda su primer examen raspado? ¿La recuerdan como una experiencia agradable o la verdad es que no fue nada agradable? Bueno, yo, si llenara esa tabla, colocaría en emoción vergüenza, porque eso fue lo que sentí. ¿Y por qué vergüenza? Bueno, les cuento más o menos el contexto. Un contexto de personas todas académicas, cuando tu propio papá fue profesor de matemáticas y que tú raspes un examen es como, ouch. Bueno, eso fue lo que yo sentí. Y después de que yo iba al colegio, todas las tardes mi papá me iba a buscar. Y en el camino, él me hacía solo una pregunta. Si usted es papá, escuche este dato. Si usted quiere que su hijo hable un poquito más y no se quede tan callado, solo pregúntale, ¿cómo te fue hoy? Eso era lo único que mi papá me preguntaba y yo desde la A hasta la Z le contaba todo el día. Incluso las cosas que no debimos contar, bueno, yo le contaba todo. Le contaba todo a mi papá. Ese día, después que presenta mi examen raspado, el trayecto fue más callado. Hubo cosas puntuales, no hubo tanta comunicación ese día. Pero en la noche yo tenía que resolver ese problema, yo no podía seguir raspando esa materia. O sea, si eso nunca me había pasado, ahora sí hay algo que tengo que hacer.
Bueno, mi primera acción fue callar. Yo agarré ese examen, lo único que tenía en mi mente era el examen raspado y mi vergüenza, ya no había más nada. Pero luego decidí acercarme a mi papá. Y yo me acerco a mi papá, los que son papás saben que los papás saben todos con la cara de uno. Entonces, no les voy a contar todavía cuáles son las acciones que tuvo mi papá, pero bueno, vaya recordando, levánteme la manito si ya tiene en su mente un recuerdo, ya tiene algo, o les damos un poquito de más tiempo, vayan recordando, ¿sí? En este caso, yo sentí vergüenza, eso es lo que colocamos en la emoción, y mi acción primero fue callar, y luego acercarme a mi papá. Bien. Siguiente, por favor. ¿Por qué estamos hablando de experiencias paternas humanas si en realidad la pregunta era ¿cómo veo a Dios Padre? Bueno, porque todas las heridas que tuvimos con nuestros papás, sea carencia, sea rechazo, sea abandono, algunos de acá cuando yo oraba me daba cuenta de que a pesar de que tienen tanto tiempo caminando en el Señor, todavía se sienten huérfanos. Y hay muchas heridas, todavía hay muchas heridas que tal vez por temor, desconocimiento, no importa la razón, todavía no han salido a flote. Y por eso no hemos podido experimentar una paternidad del Padre, de nuestro Abba Padre, de una manera saludable. Bueno, todas esas heridas con nuestros padres terrenales se transfieren inconscientemente a nuestro Padre Celestial. Entonces, en los momentos de procesos duros, viene la herida de forma inconsciente y viene. Por ejemplo, si usted tuvo un papá que constantemente le decía mentiras de niño, entonces le decía, sí, vamos a ir al parque, sí, vamos a hacer esto, y al final no cumplía. Entonces, en la mente se aloja eso. Cuando llegue el momento, el proceso que usted tiene, la promesa que el Señor le prometió, ya usted recibió hasta palabra, confirmación de su pastor, todo, y la promesa se está tardando y no está llegando. ¿Y qué pasó con mi promesa? Se perdió en el correo celestial, no entiendo qué está pasando. Va a venir esa información que tiene aquí alojada y usted va a pensar, Dios me mintió. Entonces, eso es algo que no podemos controlar así de buenas a primeras. Eso es algo que está alojado aquí. Por eso acá venimos a sanar esas heridas. Y en esos procesos empezamos a pensar que Dios es cruel, es indiferente y lo culpamos de eso que nos pasó, de paso. Ahora, toda esa culpa, esas mentiras y esa vergüenza las usa Satanás para alejarnos día a día de nuestro Padre. O sea, nos impide experimentar esa paternidad de Dios. La culpa, por ejemplo, cuando fallamos, hacemos algo malo, ese recuerdo que usted tuvo, lo va a dejar estancado, lo va a dejar allí. Todo el tiempo, esto fue lo que yo hice, yo fallé, yo hice esto, yo pequé. Coloque ahí la palabra que usted quiera que lo martirice mejor. Entonces lo va a dejar estancado y no va a permitir que usted camine en el propósito de Dios. La mentira, por su parte, es algo que se aloja en nuestra mente y de acuerdo a lo que creemos, nosotros actuamos, nosotros vivimos. Entonces, si Satanás usó la mentira y le salió bien en la caída del hombre, no lo va a usar hoy, en su vida, en su familia. Y de tercero, la vergüenza, que yo pienso que es mucho más delicada porque la vergüenza afecta directamente nuestra identidad como hijos. Nos incapacita para sentirnos hijos, para vivir como hijos. ¿Por qué? Porque tomando el ejemplo de las mentiras del papá, ese papá, por ejemplo, si dijo muchas mentiras y viene luego el papá, acepta al Señor, Satanás lo empieza a llamar mentiroso y no le permite vivir eso, cuando en verdad Dios lo llama hijo. Entonces Dios no nos va a llamar, ni Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos, correcto. Siguiente punto, por favor. Bien, este es mi punto favorito, de los 3 puntos que vamos a ver hoy. De hecho, cuando veo películas con mi papá y la trama está así como enredada, las cosas se ponen fuertes, nadie sabe qué pasó, que no hay salida, mi papá se emociona mucho y dice, llegó el muchacho de la película. Cuando él dice así, él se emociona mucho y ahora yo me emociono por eso, porque él sabe, de hecho, si vieron la película de La Cabaña, a lo mejor usted tiene una escena favorita, tal vez cuando
el muchacho caminó en el agua o cuando se reconcilió con... Bueno, mi escena favorita, tal vez no es la más vistosa, pero es cuando aparece Jesús. Y solo aparece la espalda, no aparece más nada. Es un segundo de escena donde Él aparece. ¿Por qué es mi escena favorita? Porque yo sé que cuando Jesús aparece en la vida de alguien, todo empieza a cambiar. ¿Quién lo cree? Bueno, Jesús son esos lentes. Jesús me va a aclarar que realmente Dios me ama. Y vamos a leer 2 pasajes en Juan. Primero en capítulo 17, versículo 23, y el segundo en Juan 3:16. Aquí vamos a ver cómo me ama Dios. Padre, para que el mundo sepa que les has amado de la misma forma como me has amado a mí. Porque Dios amó al mundo y lo hizo de esta manera, entregó a su único Hijo, a fin de que todos los que crean en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. ¿Qué sucede con nosotros los seres humanos? Que podemos creer en estas palabras, podemos creer que realmente Dios me ama como Jesús me amó, podemos creer que Jesús dio su vida por mí, pero vemos de forma distorsionada, y ahí está el verdadero problema. Porque entonces si yo me creo estas palabras, y si no leo más Biblia, solamente lo que recibo acá los sábados, y no paso la hoja para el otro lado, sino que me quedo solo en una, entonces yo voy a empezar a pensar cuando esté en un proceso duro, cuando esté en un proceso fuerte, bueno, chévere, Dios me ama como amó a Jesús, o sea que me va a entregar en el proceso, o sea que yo me voy a quedar en una cruz y voy a morir. ¿Así me amas realmente? Pero ¿qué pasa? Si usted sigue la Biblia, sigue en capítulos más adelante de Juan, usted se va a dar cuenta de que Jesús no se quedó muerto en esa cruz, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y también vamos a ver cuánto me ama Dios. Siguiente, por favor. Aquí sí lo vamos a ver en 1 de Juan 4, versículos 16 y 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, en otras versiones dice expulsa, el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, en otras versiones dice experimentado, en el amor. Vamos a ver en Mateo 7:11, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Continúo con la historia, ese recuerdo que tuve en mi examen raspado. En esa noche yo agarro mi examen raspado y mi vergüenza y me acerco a mi papá. Ya mi papá en ese momento sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué creen ustedes que mi papá hizo en ese momento? Ok, por aquí dicen que preguntó que qué pasó, ¿qué más? ¿Cómo? Me consoló, dice por aquí. No, eso no pasó. Ajá, ¿qué más? Ajá, ¿por allá? Me pegaron, dice Iván. Ok, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Quién más? Uno más. A ver, ¿qué creen ustedes que hizo mi papá? Vamos a resolver el examen. Pues no hizo ninguna. Cada quien, por eso les digo, como casa espiritual, como hijos de Dios, necesitamos una misma visión. Porque cada uno tiene una experiencia diferente con su papá. Entonces cada uno va a pensar que su papá hace cosas diferentes. Pues mi papá, y los hombres son más hacia la acción, pasó todas y cada una de las noches, desde mi prueba fallida hasta la siguiente prueba, explicándome matemáticas. Todas. O sea, teniendo 4 hijos más, teniendo su trabajo, teniendo su esposa, teniendo 1001 preocupaciones, pasó cada noche hasta la siguiente prueba. De hecho, yo le pasé el escáner de 1 Corintios 13, yo dije, vamos a ver si realmente este es el verdadero amor. Y yo dije, fue paciente, fue tolerante, no se enojó de una vez, no me pegó Iván, dijo, todo lo sufre, todo lo cree, todo 1 Corintios 13, en ese momento de mi falla, yo experimenté el verdadero amor. Y ahí yo me di cuenta, wow, qué fino que tengo un papá que realmente dio la cara por mí y me amó tanto que pasó todas las noches de su tiempo, porque nuestros padres terrenales no tienen la misma capacidad que Dios Padre. Nosotros como humanos somos finitos.
Y él pasó todos y cada uno de los momentos de todas las noches hasta la siguiente prueba explicándome. ¿Cuánto creen que saqué? 10 dicen por allá. ¿Cuánto creen que saqué? 19 dicen por allá, casi. Ajá. ¿Me rasparon otra vez? No, saqué 20. Y bien, ahora vamos a hablar del verdadero protagonista. No se queden con la historia, vamos a hablar del verdadero protagonista de nuestras películas. Vamos a ver, siguiente, por favor. Jesús. Jesús es el verdadero protagonista de nuestras vidas. Y estas son algunas de los propósitos que tiene Jesús en nuestra vida, en esos procesos donde fallamos, donde viene una prueba, raspamos y luego nos acompaña para la siguiente. El primer propósito es aclarar el panorama distorsionado que arrastramos, esos lentes que nos corrigen la visión progresivamente. Segundo, nos colocan en la relación correcta con Dios, es decir, nos incluyen permanentemente en esa foto familiar. No porque tú hayas fallado una, dos, muchas veces Dios deja de ser tu padre, siempre lo va a hacer. Eso es una relación de pacto. Tercero, nos deja un modelo de relación padre-hijo. De hecho, si usted revisa los evangelios y ve las palabras de Jesús con respecto a Dios, siempre le dice padre. Ese es el que más dice. Padre, 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 padre. Entonces no es casualidad. ¿Por qué? Porque del Antiguo al Nuevo Testamento iba a resolver nuestra paternidad. Esa es la razón. Siguiente propósito, que disfrutemos el amor perfecto de Dios, inmediato. Yo no tengo que esperar a estar en el cielo para poder disfrutar su amor. Es eterno, es infinito. Dios no me ama un poquito más porque yo le sirva más o un poquito menos o tengo varios sábados que no vengo a la iglesia, entonces me va a amar un poquito menos. No, siempre lo va a amar igual porque su amor es infinito. A todos por igual, no es que a que lo bendice más que a mí, entonces lo ama más a él que nada de eso. En la misma medida, siempre, porque su amor perfecto vence todo desamor. Y quédense de verdad con esa frase. Quédense con esa frase, su amor perfecto vence todo desamor. Siguiente punto, vamos a ver cómo se siente ese amor. Porque tal vez aquí ustedes están escuchando, ciertamente he fallado, ciertamente he vivido eso, pero ¿cómo se siente? Tal vez no lo han experimentado y por eso tal vez no les ha hecho ruido lo que les estoy hablando. Pues lo primero que Dios hace cuando usted está en su proceso o cuando no está en ningún proceso, que también pasa, es que los observa. Dios me observa, nos observa a cada uno de sus hijos. No es ajeno lo que nos pasa, no está distante. Y lo corroboramos en el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Dios quiere habitar contigo. Segundo, me estabiliza. Cuando estoy en la prueba y saco 0 algo, me va a estabilizar. Lo vemos en Mateo, capítulo 6. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo pensamiento a su vida? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ya mi papá sabía lo que tenía que hacer solo con verme la cara. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Siguiente punto. Me ama sin límites. Este es un versículo poderoso y en el momento que usted no se sienta amado, corra a su Biblia, corra al Nuevo Testamento, vaya a Romanos 8, versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Así que si tú te sientes indigno, que tu peor falla, ya no hay, para una niña de 12, 13 años, raspar un examen puede ser fuerte. Tal vez yo estoy hablando con personas que han tenido pérdidas mucho más duras. Pues nada, ni eso los va a separar del amor de Dios. Siguiente. Otra forma de experimentar ese amor perfecto de Dios, es entender que me fortalecen las pruebas y así yo puedo bendecir a otros. En Romanos 8:28
vemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo les digo algo y les confieso, yo recordando ese evento, yo me di cuenta en que en las últimas noches que mi papá me estaba explicando, ya yo sabía lo que él me iba a explicar. Yo hacía como que la que no sabía. Entonces ya él me iba a explicar y yo escuchaba atentamente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una verdadera paternidad de Dios, cuando realmente hay una sanidad en nuestro ser, nosotros en realidad disfrutamos tanto el tiempo con nuestro Padre que la prueba se vuelve una excusa. Ya tú ni te acuerdas cómo empecé yo metido en este rollo, pero ya has caminado tanto con Dios que experimentar ese amor es tan profundo que la prueba es una excusa para acercarte a Él. Y vemos en Efesios 3:17 que el apóstol Pablo nos dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Si usted se siente débil hoy, sin fuerzas, que por qué vine o qué está pasando con mi vida, entienda que Cristo quiere habitar en su corazón. Lo que necesita es que confíe en Él. De hecho, la historia no terminó en ese examen, porque después de un segundo examen viene un tercer examen normalmente en el colegio. Y después viene un segundo lapso, y después viene un tercer lapso, y después viene octavo, noveno, primer año, segundo año, la ingeniería. O sea, esas bases que nuestros padres nos dan sí son importantes para nuestras vidas. Y la verdad es que ¿quién cree usted que buscaban luego para que les explicara matemáticas? Bueno, cuando usted pasó un proceso duro y lo pasó de la mano de su padre, noche tras noche, orando, pidiéndole, realmente recibiendo palabra de Él, usted se acredita en el reino, realmente se acredita y tiene poder para acompañar luego a otro. Porque nuestras pruebas superadas no solo nos deben bendecir a nosotros, sino a todos aquellos que también vayan a pasar por allí. Siguiente, por favor. Así que para responder la pregunta inicial, ¿cómo veo a Dios Padre?, también les quiero decir algo, porque a lo mejor ustedes ven, bueno, tu historia terminó bonito, ¿sí? Pero mi historia no. Mi historia es fea, mi historia es más ruda, tuve emociones más fuertes. A lo mejor ni siquiera tuve un papá, a lo mejor fui huérfano, a lo mejor no está aquí. Bueno, les tengo una buena noticia. Si usted todavía no le ha visto sentido a esto, es porque su historia no ha terminado. Porque todavía esa herida se va a convertir en una perla si usted deja que Jesús entre a su vida. Ese es el verdadero propósito de Jesús, entrar a su vida y cada una de esas heridas que usted tiene y todas esas cosas que no salieron bien, transformarlas, darle una perspectiva diferente. Sin importar tus pecados, usted tiene que dejar que Jesús sane sus heridas, aclare esas manchas con las que está viendo las cosas mal y puedan seguir experimentando la paternidad de Dios. Una más. Entonces, respondiendo cómo veo a Dios Padre, en sus hojitas, en casa, ya identificaron esa herida, ese pecado que hicieron, cuáles fueron sus emociones, cuáles fueron sus acciones. En casa, ¿qué vamos a hacer? En el punto 2, Jesús me aclara que Dios me ama. Usted va a buscar su Biblia, va a buscar y meditar un pasaje que tenga que ver con eso, con esa herida con la que usted tuvo, con ese rechazo que sintió. Hay muchísimos pasajes. Y si no sabe cómo hacerlo o necesita ayuda, aquí hay muchas personas que lo pueden ayudar a hacerlo. Y último punto, sea algo de que arrepentirnos, sea algo de lo que debamos perdonar, hagámoslo a tiempo, hoy. Recuerden que Dios ya resolvió su paternidad enviando a su Hijo. Recuerden eso. Y por último, den testimonio. Atrévanse a hablar de aquella herida que tuvieron y que han guardado por tanto tiempo. Atrévanse a sanar. Puede ser doloroso el proceso, pero la verdad es que los beneficios al final son increíbles. Y por último, acompañen a otro en ese proceso. Gracias. Henry, ¿me puedes acompañar con el piano, por favor? Gracias. Vamos a orar para que las palabras de hoy no solamente se queden en nuestra mente, sino que lleguen a nuestro corazón y hagan un efecto.
Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Porque en algún momento tuviste compasión de tus hijos. Tuviste misericordia, papá. Viste nuestras fallas, viste nuestras heridas, viste todo aquello que nos pasó y nos viste con amor. No despreciaste cada lágrima que tenemos, cada dolor que tenemos guardada el día de hoy. Yo te pido, papá, que así como transformaste mis heridas o sigues transformándolas en perlas, papá, hagas lo mismo con mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú te acercas con lazos de amor, tú nos traes. Tú un día dijiste, estos son mis hijos y nada podrá separarlos de mí. Gracias, Señor, porque bendices nuestra casa espiritual con hijos, con personas que te buscan del corazón, Señor. Personas fieles a ti, no tanto un lugar, sino personas fieles a ti, Señor. Y perdónanos en cada momento en el cual no nos hemos sentido hijos, Señor, que les hemos hecho daño a ese templo y morada de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Perdonamos porque no hemos sabido ser hijos y no hemos respetado tal vez en algunos momentos a nuestros padres. Papá, perdona a nuestros padres también, y si aún no te han conocido, Señor, te pedimos que también los traigas con lazos de amor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque cada día nos entregas promesas, papá. Ayúdanos a caminar en esas promesas, que no queden solamente en nuestra mente, y no solo en nuestro corazón, sino que aprendamos a caminar en ti, en una victoria real, una victoria que tenga que ver con acciones, con hechos concretos, Señor. Que podamos caminar un día, mirar hacia atrás para ver todo el camino que hemos recorrido, papá. Gracias, Señor. Todas estas cosas las entregamos y te agradecemos muchísimo por haber entregado a tu único Hijo para el perdón de nuestros pecados y que alcancemos vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos y todos aquellos que aún, sabiendo que son hijos, se sienten huérfanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites toda orfandad de la casa espiritual, de hogar de su presencia y de Senfol en general, Señor. Gracias, papá, porque un día decidiste traernos acá a este lugar para bendecir a otros, para que no seamos solamente creyentes y ya, no, que vivamos como hijos, que tengamos una eterna paternidad, que sigamos experimentando tu amor, Señor, tu amor, ese amor que fue echa fuera todo temor, Señor, todo miedo, toda duda, sea quitado en el nombre de Jesús en este momento, Señor. Gracias, papá, porque solo tú pudiste haber hecho todo lo que has hecho por nosotros. Nos creaste, Señor, nos creaste de ti, Señor, provenimos de ti. Padre, por favor, que el corazón de todos mis hermanos sea vulnerable para que podamos exponer nuestras heridas y podamos sanar cada día con la confianza de que tú estás allí, de que tus brazos están abiertos como un Padre bueno. Papá, todos los hermanos que tengo que no han tenido papá, que han tenido un papá ausente, que han tenido diferentes heridas, Padre, sánalos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos y te agradecemos por todo lo que vas a seguir haciendo, por las bendiciones que no tenemos aún, Señor, o que no hemos visto y que ya tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén.